Rara, sí. Sin duda así me había sentido yo siempre, como si no perteneciera a ningún mundo. No era lo bastante sorda para estar ligada a la cultura sorda, ni lo bastante oyente para participar del todo del mundo de los oyentes. Todo dependía de lo que yo pensaba ser o no ser. Mi nombre es Fabián Lerche. Hoy voy a comentar esta novela de Adele Rosenfeld que se llama Las medusas no tienen orejas. El concepto de rareza que quiero comentar el día de hoy, de Adele Rosenfeld, en torno a la discapacidad auditiva y el tema que quiero abordar el día de hoy, creo que se relaciona directamente con este primer video de este canal de YouTube, que pretendo que sea raro, pretendo que sea simplemente videos en donde yo estoy en un espacio natural como este. Ahora estoy en el Cerro La Huinca, el cual no es un parque nacional, pero es un cerro que está en Limache, que es un lugar familiar, que es un espacio también de reflexión, en el sentido de que, como decía, no está protegido por la CONAF, por ejemplo. Entonces, estos edificios que hace poco se hicieron a las faldas del cerro traen estas preguntas sobre qué parte del cerro se debe proteger, dónde termina este espacio natural, cuál es la importancia, cómo se va a proteger, quién lo va a proteger, se va a proteger, etc. Entonces pretendo, por una parte, que en este canal de YouTube siempre presentar estos espacios, que pueden ser o no parques nacionales, pueden ser o no espacios naturales más o menos importantes o conocidos. Y por otra parte, y conectado a la idea de la naturaleza, como profesor que me dedico a la literatura, lengua y música, y estoy en un proceso de aprendizaje, pretendo, sin más, explorar ciertas cosas que he ido aprendiendo en torno a metodología de la investigación literaria, música, análisis de música popular principalmente, cine, literatura, etc. Ahí, a medida que vayan saliendo los videos, o sea, adaptación de cinematográfica de novelas, etc., a medida que vaya como escarbando en mis apuntes y vaya organizando los ensayos que he escrito, pretendo ir explorando, ir aprendiendo, y pretendo que sea un archivo de las cosas que creo que ahora puedo transmitir y que pretendo después revisitar cuando las explore más en profundidad, especialmente lo que tiene que ver con la literatura, que para mí es una exploración de la condición humana, de diferentes parcelas de conocimiento del ser humano, y además una exploración de los límites de la libertad. Creo que la literatura es la disciplina que puede hacer de forma más precisa esa exploración, y ahí recae el por qué leemos, ¿ya? Entonces, estas características de la literatura, junto con el por qué leemos, espero que estén presentes en todos los videos de este canal de YouTube. Para ir directamente al tema de la novela, Adele Rosenfeld hace una novela en donde, que es del año 2023, es del año pasado, la publicó con Seix Barral, es su primera novela, su ópera prima, y la divide en 80 capítulos, y una especie de diario de Lewis, ¿ya? Es la primera novela de Adele Rosenfeld, narrativa contemporánea, y retrata, como les comentaba, la experiencia y el día a día de Louise, que tiene discapacidad auditiva. Entonces, Louise es una adulta joven que explora lo que significa, en primera instancia, estar durante un tiempo conversando de forma interna, un monólogo interno, sobre tu propia sordera. Es decir, escucho menos que los demás, parece. Hasta que pasan los años, pasa el tiempo y uno en un momento dice, bueno, soy joven, pero tengo que ir al médico, tengo que tener, por ejemplo, un audífono, ¿ya?
Y eso es una exploración bastante compleja porque significa ir a destiempo con algunas cosas. Ya la idea del audífono, la discapacidad auditiva, admitirse que uno a temprana edad tiene que utilizarlo, es complejo, y ya es complejo utilizarlo en edad avanzada. Entonces, ahí hay un tema principal en torno a la discapacidad. Luis se siente rara en la medida que no encuentra en qué lugar situarse, cómo definirse y cómo presentarse ante el mundo. Esta visión de la rareza que hablábamos en la cita del comienzo, a través de la autopercepción, tiene símiles con el concepto de descoincidencia o desposesión, que lo define François Jullien como salir de la adecuación de un sí mismo. Este concepto expresa la vocación no solamente del arte, sino también de la existencia. Es decir, la rareza, el no pertenecer, significa un mantenerse fuera. En esa misma definición de François Jullien, considera que la rareza, la desposesión, la descoincidencia, a través de ella se despliega una libertad. Si esto es así, cabe preguntarse en torno a la discapacidad de Luis y en torno a este proceso de sordera, ¿de qué forma Luis encuentra esta libertad? O más bien, ¿de qué manera se abre a este otro mundo no imaginado que pareciera ser uno que tiene que crear ella misma, tiene que elaborar ella misma? Luis identifica que esta problemática de mundo no imaginado, este mundo inexistente, comprendiendo la sordera como discapacidad, no solo tiene el defecto de ser invisible ante los ojos de la sociedad de un punto de vista literal, sino que también del punto de vista cultural. Adele Rosenfeld hace referencia a importantes obras, a través de la perspectiva de Luis, obviamente, de la literatura universal, como la tragedia griega de Sófocles, Edipo Rey, con el fin de realizar una revisión en donde Edipo se debiese haber perforado los tímpanos, dice Luis, y no sacado los ojos, ya que todo habría sido una cuestión de oído en la medida que Edipo había escuchado mal el mensaje del oráculo. Estos ejemplos que hace Luis en comparación a la ceguera desde el punto de vista de invisibilización cultural tienen que ver precisamente con las murallas que ellas se encuentran. Es decir, con esta especie de privilegio que tiene la ceguera desde el punto de vista cultural y además en un punto de vista literal, en el sentido de que uno puede ver una persona con un bastón con ceguera. Y es una comparación, es un poco desde la rabia, lo hace Luis. Entonces uno compara, esta discapacidad es más compleja o es más difícil para una persona joven, por ejemplo, que otra. Otra referencia a esta misma comparación que hace a través de Edipo Rey tiene que ver con el trabajo de la psiquiatría, en donde un psiquiatra tiene que oír y no ver el problema. En términos culturales, Luis nos comenta lo siguiente, en la página 128. En términos de imaginario colectivo, el sordo había caído en el olvido. No había ninguna leyenda dorada sobre tímpanos rotos. Los sordos no tenían hueco en los mitos fundacionales de la humanidad. Era innegable que la empatía en la humanidad estaba con los ciegos. En China se arrojaba a los sordos al mar. En Galía se los sacrificaba a los dioses. En Esparta se los despeñaba desde lo alto de los acantilados. En Roma y Atenas eran expuestos en las plazas públicas o abandonados en el campo. Una pregunta que queda abierta viene a ser de qué forma estas reflexiones que tiene Luis, qué aporte hacen para ella construir ese mundo que no existe, ese mundo en donde que ella no lo ha visto, ella no conoce cuál es este mundo, esta cultura en donde una persona joven, un adulto joven, que se va quedando sordo y tiene una vida, digamos, común y corriente, yendo a restobares, yendo a fiestas, festivales, etcétera, puede encontrarse, cómo se inserta en eso, dónde está ese mundo, cómo lo puede construir en su mente para poder afrontar su situación. Y acá, si bien no tenemos respuestas claras, ya que es un descubrimiento personal, esta forma de enfrentarse al mundo opera en diferentes dimensiones según la discapacidad. ¿Ya? Es súper complejo o difícil olvidarse de Helen Keller cada vez que uno habla de estas cosas.
esta idea de mundo hostil, de un mundo que está en contra tuya y que no te permite ni siquiera definir quién eres ni dónde estás, está representado muy claramente en el comienzo del libro, que es una colección de ensayos de Helen Keller, que es El mundo donde vivo. ¿Ya? Helen Keller es una oradora, activista social, fue una oradora y activista social estadounidense, y fue siendo ciega y sorda alumna de Anne Sullivan. ¿Ya? Para quien no conocen, ella es una de las precursoras de lo que hoy en día conocemos como la educación diferencial, es decir, la educación especial, educación diferencial, depende del país, pero bueno, ahí está la importancia, ¿verdad? En el mundo donde vivo, Helen Keller explora la forma en que ella se ha encontrado con una sociedad que tiene expectativas ya definidas para ella, moldeando su manera de escribir y encontrarse en el mundo. Esto nos comenta en la página 4 Helen Keller en El mundo donde vivo, de 1945. Todo el libro es, desde cierto punto de vista, autobiográfico, pero mientras a otras criaturas, analizadoras de sí mismas, les es dado al menos variar el tema, lo que yo puedo opinar del impuesto o de los conflictos suscitados por la cuestión Dreyfus me parece que no le importa a nadie. Si comparamos ambos fragmentos, podemos identificar las dos dimensiones en las cuales la disposición, la rareza, opera. Cada una está arraigada, evidentemente, a la experiencia personal de cada autora. En el caso de Lewis, nos narra no solamente el lugar invisible que tiene la sordera desde un punto de vista literal, sino también del punto de vista de la sociedad, o sea, del punto de vista cultural. Pero estos dos elementos, esta invisibilidad concreta, el no saber que alguien es sordo, y además la invisibilidad del punto de vista cultural, nos da el resultado, otra vez, que hay un mundo inexistente al cual hay que llegar, ¿ya? Lewis debe crear su propio mundo. Ella ha perdido su capacidad de escuchar, pero aquello que va ligado a su pérdida circula por vertientes que se extienden por caminos bifurcados desconocidos para ella. Por otra parte, y esta es la gran diferencia, Helen Keller aborda directamente en el prólogo de su libro su lugar como oradora y escritora en el mundo. Es decir, Helen Keller tiene una expectativa definida para ella. Helen Keller, siendo una persona que se transformó en activista y oradora, escritora, ensayista, tenía muy claro cuál era su muralla, contra qué tenía que pelear, porque tenía que pelear contra todo. Entonces, formarse a la contra de todo pasa a ser una cosa relativamente sencilla. Cuando uno no tiene la muralla definida, o uno tiene que luchar por definir esa muralla, se vuelve más complejo abordar la problemática. Un ejemplo concreto es, en el caso de Luis, se hace para ella difícil incluso explicar su sordera. Ella, siendo otra vez una adulta joven, en, por ejemplo, un resto bar, en un grupo de amigos y teniendo esta discapacidad auditiva en donde incluso con audífonos siente constantemente que está como en un submarino, incluso en ese contexto, con su entorno sabiendo que es sorda, le cuesta que el resto entienda que este audífono que tiene en su oreja no soluciona todos sus problemas, que incluso teniendo este audífono ella no escucha bien y sigue siendo sorda. Es decir, el mundo ni siquiera la reconoce como ella se reconoce. En primera instancia, Luis no se reconoce. Luis trabaja por reconocerse, sabiendo que el mundo no la reconoce dentro de su discapacidad. Y no tener sus murallas claras hace evidentemente que ese camino de construcción de este mundo que yo voy a estar habitando se vuelva más complejo. En el caso de Luis, en la novela que, bueno, espero que revisen, comienza a aceptarse en el momento en que descubre que hay personas en su entorno que van a ir más allá y van a comprender su problema, ¿ya? Por ejemplo, en un momento tiene un amorío en donde su pareja descubre, bueno, a través de la ayuda de un amigo en técnico en sonido, que es posible que Luis vuelva
a disfrutar de la música que ama. ¿Cómo? Si es que se ajusta ya la música que antes escuchaba, que ya no puede escuchar, a las frecuencias, a digamos su rango auditivo, y evidentemente no es lo mismo, pero en esta adaptación y este regalo que le hace, descubre que es posible crear este mundo en donde ella sí puede disfrutar, por ejemplo, de la música, en donde ella sí puede disfrutar de ir a un museo, un restobar, como el resto de las personas, y no necesita que su entorno necesariamente la reconozca en eso. Basta con que tenga un círculo que sea su armadura, que la defienda, y que eso es lo que finalmente hacemos todas las personas. Esta novela nos obliga al lector a identificar de qué manera las personas encontramos nuestro propio lugar en este mundo. La inserción en la cultura es algo que no voy a abarcar en este video, pero hay preguntas esenciales que se despliegan. Uno, la exploración del cómo las personas nos miramos al espejo, miramos al resto y luego habitamos cada una de las esferas de la sociedad. Particularmente esos 3 puntos, porque esta novela, cuando evidentemente es un trabajo que sirve para difundir el mensaje de lo que implica la sordera en la sociedad, especialmente la sordera en la juventud, y una sordera tremendamente incomprendida, aunque la sordera en la vejez. Es decir, tenemos ejemplo en el día a día, como a las personas, digamos como sociedad, no nos gusta que la gente mayor no escuche. No nos gusta que no escuchen, cuando no pueden escuchar. Es decir, es una locura. Y en esa exploración individual, en este mundo que tiene que ir creando, ya a medida de que descubre que ella también puede disfrutar del mundo como los demás, nos hace reflexionar sobre cómo nosotros creamos nuestro propio mundo. Sin, con discapacidad, no importa cuáles son nuestras murallas, cuáles son las cosas indefinidas que tenemos, y creo que ahí está el valor de esta novela. De nuevo, cómo las personas nos miramos al espejo, miramos al resto y luego habitamos cada una de las esferas en esta sociedad. Para Luis este es el problema fundamental. Este es el problema fundamental. Y ese es el motivo por el cual quería comentar el día de hoy esta novela. Ya, bueno, les voy a leer la contraportada. Creo que vale la pena en el caso de que se me haya ido alguna idea, pero aquí está. Aunque desde pequeña Luis ha tenido problemas de audición, ha conseguido construir su vida y su identidad al margen de esta incapacidad invisible, en gran medida gracias a su poética relación con el mundo y a los particulares personajes que acuden a su mente cada vez que se enfrenta a un malentendido. Sin embargo, su último diagnóstico es claro: sigue sumergiéndose en la sordera y tiene que decidirse por una solución, aún a riesgo de sacrificar el universo en el que ha vivido hasta ahora. Y este momento, ya, en donde nosotros no aceptamos el problema, y después nos cae ese instante en donde tenemos que decidir, es algo con lo cual creo que todas las personas podemos absolutamente relacionarnos, y ahí está una de las cosas de esta novela, porque tiene muchísimas otras cosas más. Es una novela de fácil lectura, es muy clara. Está en estos 80 capítulos cortos que tiene la gracia de que es muy fácil de ir siguiendo en el sentido de lo que quiere Adele Rosenfeld plasmar. Adele Rosenfeld creo que piensa mucho en que el mensaje, ella tiene un mensaje que quiere hacer llegar, y ese mensaje llega, y eso habla muy bien de Adele Rosenfeld como escritora, que bueno, vale igual la pena destacar que fue finalista del premio Goncourt de primera novela. Está escribiendo su segunda obra, no sé en qué irá eso, tendremos que buscarlo. Y eso sería todo por hoy. Que les vaya muy bien y nos vemos en un segundo video.